Bajo Mercado, allí se está desarrollando el pre-congreso de niñez y hay muchos invitados. Recién hablamos con una de las representantes a nivel nacional de las temáticas que nos importan a todos, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes en este pre-congreso. Y ahora estamos con Sergio Sinaí, que es ensayista, narrador, periodista, que ha escrito mucho al respecto en la materia y está con May para conversar con nosotros en Punta la M. Adelante, May. Gracias. Bueno, Sergio, gracias por tu tiempo. Nuevamente, Paula, recordemos que después de la conferencia entra Sergio, así que tenemos que ser muy breves. Pero contanos, bueno, ¿cuál va a ser tu participación en este precongreso? Bueno, yo lo que voy a tratar de dar es una mirada más, digamos, desde el llano de donde transcurre todos los días la vida de los adolescentes, sus vínculos con los adultos sobre todo. Se está hablando mucho aquí en el precongreso y desde bastantes miradas y perspectivas de políticas referidas a la adolescencia. Yo creo que las políticas más importantes empiezan en el hogar, empiezan en los adultos más cercanos a los niños y a los adolescentes. Me parece que ahí estamos faltos de políticas, y eso no tiene que ver con políticas del Estado, no tiene que ver con políticas institucionales, tiene que ver con políticas familiares. Yo voy a poner el acento en algo que a mí me preocupa. Creo que vivimos en una sociedad de hijos huérfanos, no porque mueran los padres físicamente, sino porque hay una epidemia de orfandad funcional, es decir, los padres están ausentes, los padres y los adultos significativos están en un gran número, en una masa crítica, digamos, están ausentes de las funciones necesarias para ser los líderes y guías en la crianza y crecimiento de esas identidades en formación que son los niños y los adolescentes, ¿no? Voy a poner el acento un poco ahí, aprovechar que esto es una convocatoria abierta a la humanidad, a la comunidad, perdón, y no solamente para especialistas, y que hay mucho público hoy aquí, para que podamos pensar juntos desde el día a día, desde nuestra función de adultos, como padres, como docentes, como mayores que los que nos siguen, en cómo recuperar la función del adulto, que es una función perdida, porque también los adultos somos en gran medida hoy en nuestra sociedad víctimas de una epidemia de adolescentitis, ¿no? Si los adultos quieren ser adolescentes y los adolescentes no tienen adultos que los guíen, el problema no es de los adolescentes, como muchas veces se dice, qué pasa con los adolescentes de hoy en día, violencia en las escuelas, violencia en los boliches, violencia en las calles, los adolescentes como víctimas en los accidentes de tránsito, como víctimas o victimarios en tantos homicidios. El problema no es de los adolescentes, el problema es de los adultos, porque los adolescentes son personas en formación, son identidades en formación y se forman al calor de lo que los rodea. Ahora, se sabe ahora que las madres y los padres, las mamás y los papás, por igual salen a trabajar. Entonces, ¿tu recomendación es que pasen más tiempo o que la calidad de ese tiempo que pasan sea, bueno, eso, que haya... Yo no creo en el tiempo de calidad, porque en ninguna actividad de la vida, en ningún trabajo, uno puede obtener calidad sin tiempo. La calidad no llega por delivery, la calidad no se compra hecha. La calidad se forja lentamente, con presencia, con paciencia, con experiencias compartidas, estando ahí. Y el tema de que los padres y madres hoy tienen que trabajar, es cierto, tienen que trabajar, pero ¿qué padres y madres no han tenido que trabajar a lo largo de la vida? Nuestros abuelos inmigrantes no tenían que trabajar, nuestros propios padres, la mayoría de los adultos de hoy, no tenían que trabajar. Sí, quizás lo que hacían era consumir menos, porque muchas veces hay una ligación invisible entre trabajo y consumo. Entonces, cuanto más se consume, más hay que trabajar para pagar lo que se consume. Entonces, quizás podremos, sobre todo en tiempos de crisis, por ahí ese sería como, si se puede decir así irónicamente, digamos, el lado bueno de las crisis es que nos pone de cara a nuestro consumismo y nos dice que estamos consumiendo de más. Cuando no podemos ya consumir de todo, quizás es el momento de darnos cuenta que estamos consumiendo de más y en qué medida eso que consumimos de más consume también nuestro tiempo de calidad, el tiempo de permanencia allí donde deberíamos estar. De hecho, también desde el psicoanálisis por ahí se suele decir que los primeros años, los años de crianza o la infancia, son los que forjan las personalidades de las personas. ¿Vos qué opinas?
Sí, sí, porque el ejemplo, digamos, hay un viejo dicho, casi un lugar común, digamos, por los lugares comunes se hacen al calor de la experiencia, de experiencias repetidas, que dice que se educa con el ejemplo. Y para transmitir cualquier tipo de ejemplo. También se maleduca con el ejemplo, ¿no? Se bien educa y se maleduca con el ejemplo. Y el ejemplo se da desde la presencia cercana, desde la constancia, desde el estar, digamos. Entonces, en cuanto más se está cerca de los adultos o de los padres y de los adultos significativos en la vida de una persona, es en la niñez, cuando no nos valemos por nosotros mismos. A medida que nos vamos valiendo por nosotros mismos, si tenemos esos tutores, así como el árbol que está creciendo, un tutor que nos ayude en el primer momento, porque también al árbol el tutor hay que sacárselo después, ¿no? Cuando es un palito que el viento se lo lleva, tiene que tener un tutor, pero cuando ya es un tronco más o menos robusto, el tutor ya lo lastima y lo molesta. Entonces, el tutor está para que crezca derecho, y hasta un punto. Después hay que sacarlo. Ahora, si el tutor no está en ese punto, o el árbol se va a caer o va a salir torcido, ¿no? En tu experiencia de trabajo con jóvenes, los adolescentes y las adolescentes, ¿pueden detectar esto que estás diciendo? Ellos sí. Los que no lo detectan son los adultos, a veces, que olvidan su importancia, su función y su responsabilidad. Ellos sí que lo detectan y además lo hacen saber. Lo hacen saber por ahí, como no tienen un lenguaje todavía elaborado y un discurso, y a lo mejor sienten el síntoma pero no conocen la enfermedad, pero lo expresan a través del síntoma. Esos síntomas son las conductas que después los adultos dicen, uy, ¿qué pasa con los adolescentes? Esos síntomas son a veces la violencia del adolescente, muchas veces es un llamado de atención al adulto, un grito para que el adulto lo escuche. Sergio, sé que hoy tu charla va a estar... Sí, Pauli, te escuchamos. Sí, breve, antes de dejarlo ir a Sergio, buen día. ¿Cómo identificar, cómo establecer y permitir los límites en los adolescentes? Que es una pregunta muy recurrente, pero a veces es bueno refrescarla porque es normal y saludable que se rebelen los adolescentes, que se planten, que se definan, que se reconozcan en su personalidad. ¿Cómo como tutores y como padres identificamos cuándo hay que poner un límite y cuándo permitir la revelación del adolescente? Sí, por supuesto que la rebeldía del adolescente es natural. Es más preocupante el adolescente que no se revela, porque se va a revelar a destiempo en la adultez y mal, que el adolescente que se revela en su tiempo. El problema es la ausencia del adulto. Y la ausencia del adulto se refleja a veces en la ausencia del límite. El límite en realidad se va poniendo desde... Hay un temor, un malentendido entre el límite y autoritarismo. Digamos, el límite no refleja autoritarismo. Se puede poner límites autoritariamente, que es cuando uno nunca estuvo y el problema ya se desbordó, entonces aparece el límite autoritario. Pero cuando ha habido presencia, cuando ha habido guía, cuando se ha estado ahí, se va ganando respeto. Y con el respeto viene la autoridad. Y cuando uno tiene autoridad puede poner límites. Ahora, los límites, por supuesto que siempre son en principio rechazados. Nadie que es limitado aplaude al que lo limita, pero puede reconocer los valores de aquel que lo limita, puede reconocer las razones, aunque no le gusten, si es que se ha ido creando un vínculo. Entonces, en esto hay que trabajar. Ser padre o ser tutor o estar presente en la vida de una persona en formación como es un adolescente, significa un trabajo cotidiano, un trabajo de todos los días. No se puede comprar autoridad hecha. Quien pretende comprarla hecha lo que va a comprar es autoritarismo. Y los límites se ponen explicándolos, no imponiéndolos sin explicar. Hay que explicar la razón del límite, hay que sostenerlo, hay que dialogar sobre el límite, pero hay que mantenerse firme. Suavidad y firmeza, decía un pediatra amigo mío que recomendaba esto a los padres desde chicos, y la verdad hay que encontrar esa alquimia, la fórmula exacta donde esos dos ingredientes entren juntos, la suavidad y la firmeza. Ahora, ¿qué responden los padres y las madres cuando vos les planteas esto? Por ejemplo, este auditorio, porque muchas veces les hace revisar sus propias prácticas. Y por supuesto, no les gusta, son como adolescentes que no les gustan que le digan lo que tienen que hacer muchas veces, pero es lo que tienen que hacer. Hay padres que sí lo saben y hay padres que lo escuchan y que al escuchar esto se sienten como aliviados porque es lo que vienen tratando de hacer. A veces piensan que están locos, que son los únicos, digamos, que están fuera de tiempo, pero cuando escuchan
no, que por ahí va la cosa, entonces se sienten aliviados y fortalecidos en su camino. Y otros por ahí se despiertan. Ahí en tu libro, La sociedad de los huérfanos, de los hijos huérfanos, vos también tirás algunas de estas recomendaciones. Estas son las ideas centrales de este libro, La sociedad de los hijos huérfanos. Es un libro que ya tiene sus años, pero se ha reeditado muchas veces, incluso hace poco lo actualicé y salió una nueva edición. Sí, esta es la idea, digamos, que volvamos los adultos a nuestros lugares para que los hijos de esta sociedad dejen de estar huérfanos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Lo dejamos entonces libre, lo desconecto, para que pueda ir entonces a su actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahí pasaba Sergio Sinay explicándonos también, formas de relacionarnos con los hijos, de establecer esto, me gustaron esas palabras, ¿no? Suavidad y firmeza. Claro. Hay que aprenderlas. Y que la autoridad no se compra, ¿no? Se va ganando con el respeto. Palabras muy sabias, muy interesantes, Sergio Sinay. Gracias, Maggie. Hasta luego. Hasta luego.